Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos acá en el mundo de los límites y ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene este nuevo formato, este nuevo tipo de cálculos, ¿sí? Una de esas aplicaciones es la continuidad de funciones, o sea, una función puede ser continua o no continua, ¿ok? ¿Qué es eso? Bueno, si tiene interrupciones en el gráfico, así de simple. Una función que ya de por sí es una función entera, sin fraccionamiento, sin nada raro. Por ejemplo, una función lineal, ¿no? Supónganse que yo tengo este gráfico y tengo una función lineal. No necesitamos hacer ningún tipo de análisis para saber que esta función es continua y que no tiene interrupciones en ningún lado. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar en ese tipo de funciones, ni en una cuadrática, ni en una polinómica. Porque sabemos que todas esas funciones son continuas, ¿sí? Conceptualmente lo sabemos. Pero vamos a enfocarnos en tipos de funciones que tienen alguna complicación, alguna restricción rara. Como por ejemplo, estos tres ejemplitos que puse acá, ¿sí? Fíjense, la de arriba tenemos una función constante que viene a la altura del valor 2 y luego se une con una diagonal, con una función lineal, que no sabemos los valores, pero no importan en realidad, ¿sí? Lo único que sabemos es que aparentemente está unida, ¿sí? Así que no hay problema por eso. Aparentemente es continua, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos esto que de un lado parece ser una cuadrática y del otro lado una función lineal. Llegan a la altura de x igual a 0 y la cuadrática toma ese valor, llegando al par 0, 0, pero la lineal parte de un poquito más arriba y no hay contacto entre ellas. Por lo tanto, parece haber un corte ahí, como un bache o una desviación en el camino. Entonces, ahí claramente no hay una continuidad, pero vamos a ver cómo se analiza con el lado de las matemáticas y especialmente con el concepto de límite, ¿sí? Y bueno, y acá lo mismo. Acá algunos podrían creer que como ambas suben, en algún punto se van a tocar, pero no, porque aparentemente el eje Y es la asíntota y ambas tienden a ir hacia arriba, por lo tanto no se van a juntar nunca, porque ni siquiera tocan el eje Y, por lo tanto no se van a tocar entre sí. Entonces acá también existe un tipo de discontinuidad que vamos a ver de cómo se llama en unos minutos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo el límite trabaja con todo esto y especialmente algo que ya vimos, que son los límites laterales. Siempre que yo quiero analizar la continuidad, tengo que tener en cuenta los límites laterales, porque hay una regla que dice la siguiente. Bueno, para que se cumpla la continuidad tienen que pasar tres cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por un lado, tiene que existir límite. Existir límite en el punto considerado o analizado, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso? Sería límite cuando x tiende, por ejemplo, a un punto A, que es el punto que vamos a analizar, a ver si en él hay continuidad, de f de x es igual a L, o sea, existe el límite, ¿sí? Si esto se cumple, si L existe, quiere decir que existe el límite, pero para que esto se cumpla, yo necesito que el límite cuando x tendiendo a por izquierda de f de x, sea cual sea la f de x que le corresponda, si es una función por partes, ¿sí? Tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por derecha de la parte de f de x que le corresponda, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, los límites laterales tienen que ser iguales. Si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe y el valor que me da es L. ¿De acuerdo? Supónganle que vale 8. Bien. Entonces, si existe límite, esta condición está cumplida. ¿Cuál sería la siguiente condición? Debe existir f de x. Esto parece tonto, pero ¿qué pasa? Supónganse que en una función, ¿sí?, tenemos arbitrariamente un punto que no pertenece a dicha función, que a lo mejor justo es el punto donde se deben unir ambas. Imagínense este. Ven que para la función de la derecha el punto 1 ese no existe, no lo tiene considerado. Bueno, casualmente lo consideran abajo, ¿sí? Pero en otro caso, por ahí no lo considera ninguno de los dos, por lo tanto en ese caso no existiría f de x. Pero en este caso sí, pero puede pasar algún caso que no. Bueno, si se cumple estamos en condiciones de ir a la tercera condición. Bueno, primera condición, que exista límite. Segunda condición, que exista f de x. ¿Cuál sería la tercera condición? Que L sea igual a f de x.
¿sí? Si encontré el límite, que vale L, si encontré f de x, que existe, bueno, si ambas son iguales, entonces decimos que hay continuidad. Claro, si uno lo ve a nivel gráfico, uno ya sabe que acá hay continuidad, que acá no y acá no. Pero bueno, vamos a analizarlo con este formato, porque es el formato analítico, el cual se puede hacer sin necesidad de gráfico, ¿sí? Y vamos a ver si nos da lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos al primer gráfico, ¿sí? Yo calculo, supóngase, obviamente esto vale f de x, que es una función por parte que no me la dieron, pero no importa, no se preocupen por eso. Yo voy a calcular los límites laterales. Límite, el punto a analizar es el punto 0, ¿no? Queda claro eso. Límite, cuando x tiende a 0, perdón, 0 por izquierda de f de x, es igual a ¿cuánto? Si yo vengo a 0 por izquierda, ¿cuánto vale la función? La función vale 2, porque es una función constante y el límite vale lo mismo que la y, por lo tanto vale 2. Perfecto, que es este punto que está acá. Luego, límite, cuando x tiende a 0, pero ahora viniendo por derecha, de la misma f de x, vendría a ser esta que está acá. ¿A qué valor tiende esto? A 2. Bueno, como los límites laterales existen y coinciden, quiere decir que el límite cuando x tiende a 0, pero ahora sin más o menos, porque es el límite general de f de x, también general, decimos que vale 2. Bueno, ahora buscamos la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? ¿Existe f de x? Sí, es ese punto rojo que está ahí. Bueno, ¿cuánto vale f de x? Existe, lo saco por observación del gráfico, si no lo calcularía y veo que vale 2. Por lo tanto, primera condición y segunda condición están. ¿Cuál es la tercera condición? Es el límite cuando x tiende a 0 de f de x igual a f de x, ¿sí? O mejor dicho, en este caso, a f de 0, porque 0 es el punto analizado, ¿se entiende? Bien, ¿son iguales? Sí. Por lo tanto, decimos que f de x es continua en x igual a 0. O sea que cuando x vale 0, esta función tiene continuidad. Y se puede observar en el gráfico tranquilamente. ¿Lo ven? Espero que sí. Vamos con el segundo gráfico, con el segundo ejemplo. Bueno, vamos con el segundo gráfico y fíjense lo que hacemos. Límite. Cuando x tiende, ¿cuál es el punto a analizar? El 0. Por izquierda de f de x. ¿Cuánto es si yo vengo por izquierda? Si yo vengo así, me da 0, porque es el gráfico de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces este límite de 0 por izquierda me da 0. Bueno, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 0, pero ahora viniendo por la derecha? Si yo vengo por la derecha, vengo por este gráfico. ¿Y a qué valor tiende el límite? A 1. ¿Ven que no es lo mismo? Si los dos límites laterales observados en un mismo punto, el mismo valor de x que es 0, me dan diferente, quiere decir que no existe límite cuando x tiende a 0 de f de x. Por lo tanto, ¿sí? Ni tengo que avanzar a la siguiente condición porque se tienen que cumplir las tres al mismo tiempo. Entonces decimos que f de x es discontinua en x igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, luego existe, ya que estamos acá metidos en este lío, bueno, vamos a hablar de un poquito, después quizás hagamos un poquito más de teoría de esto, del tipo de discontinuidad, porque hay varios tipos de discontinuidad. Tenemos dos tipos, esencial y evitable. ¿Cuál es la esencial? La que no se puede evitar. ¿Por qué? Porque yo no puedo correr las funciones para que haya continuidad. Las funciones ya son así. Entonces, es una discontinuidad esencial con salto finito, se dice. ¿Qué significa esto de salto finito? La diferencia que hay entre el tope de una y el tope de la otra. O sea, esta distancia que está acá.
Gráficamente lo podemos calcular muy fácilmente. ¿Cuál es la distancia? Es como si yo viniera manejando por esta curva y de repente llego acá y para seguir por el camino, ¿cuántas cuadras tengo que desviarme para volver a encontrar el camino? Una cuadra, ¿sí? Entonces, esto es discontinua, esto es una discontinuidad esencial, porque no se puede evitar, con salto finito igual a 1. ¿Sí? Esto más adelante seguramente vemos si entra para el segundo parcial, lo analizamos un poquito mejor, y si no, aunque sea, lo tienen acá para, por si lo escuchan en algún lado, para que vean de qué se trata. ¿De acuerdo? Bien, vamos a nuestro tercer ejemplo. Bueno, límite. Cuando x tiende otra vez 0 es el punto a analizar, porque se nota que ahí hay algún tipo de conflicto. Cuando x tiende a 0 por izquierda, de f de x. Bueno, pero si tiende a 0 por izquierda, quiere decir que me estoy acercando de izquierda a derecha y mi gráfico se va para arriba. ¿Hacia dónde se va? Hacia el más infinito. ¿Sí? Entonces esto me da infinito, o si lo prefieren, más infinito, que es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si vengo por derecha. Límite, cuando x tiende a 0 por derecha de la misma f de x, es como si yo viniera en este caso así, de derecha a izquierda, pero el gráfico me hace ir para arriba. ¿Hacia dónde? Otra vez hacia el más infinito. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa? Esto quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0 general de f de x, es igual a infinito. Sí, está bien, me da un límite, pero ese límite no es un valor finito. Por lo tanto, no hay continuidad, no puede haber nunca continuidad si tengo un límite infinito. Tiene que ser un límite finito para que exista continuidad. Por lo tanto, tampoco avanzo a la segunda condición. También cabe aclarar, como para entenderlo mejor, que la segunda condición es que f de x exista, y la tercera es que sean iguales, y jamás f de x me va a dar infinito, por lo tanto jamás van a ser iguales. Eso también para reforzar el entendimiento de por qué esto no puede ser infinito. Lo que sí podemos decir es que f de x es discontinua en x igual a 0. Y vamos a aclarar que tenemos una discontinuidad esencial con salto infinito. O sea, no es como en el caso anterior donde yo podía calcular la distancia que separaba un camino del otro. En este caso directamente la distancia es infinita, porque hay un salto infinito, por lo tanto se fue de mi rango de observación. Bueno, gente, espero que les haya quedado más o menos claro. Yo sé que todos estos conceptos son mucho más abstractos de los que veníamos viendo, pero bueno, son los que hay ahora para el segundo parcial. Pero es más fácil calcularlo que entenderlo. Pero entender algunos conceptos me sirve para calcularlo y poder ahondar un poquito mejor. Igualmente quédense tranquilos que la práctica en algún momento la vamos a hacer, y de última los parciales eso los vamos a hacer sí o sí. Así que por eso no se preocupen. Bueno, gente, nos vemos en cálculo de asíntotas.